Hola, buen día, espero se encuentren muy bien. El motivo de este video es para darles una explicación acerca de una falla en un sensor de oxígeno. Este sensor de oxígeno es de un Jetta 3, es 1.8. Este es de 4 pines, 4 puntos, debido a que cuenta con un catalizador. Obviamente este sensor se ubica antes de llegar al catalizador. Las fallas que presenta el vehículo son las siguientes. Presenta un excesivo consumo de gasolina, además de un ralentí muy inestable, lo que hace que al acelerar consuma un excesivo combustible, además de que al mantener las revoluciones estables, el vehículo empieza a efectuar unos sonidos de una mala combustión, efectuados por una mezcla demasiado rica en gasolina. Este sensor es de tipo generador con un resistor. Quiere decir que por dentro cuenta con un generador de voltaje que trabaja con un resistor. El tipo de material es de circonio en estos modelos, como podemos observar. Son muy delicados, lo que lo hace demasiado especial, porque no podemos nosotros ocupar algún tipo de solvente para limpiarlo. Es obligatorio un pequeño cepillo fino de alambre para hacer su limpieza. Obviamente marca el testigo del check engine en el vehículo. Se realizó un escaneo y arrojaba el código del sensor como un bajo voltaje. Se checaron las líneas de comunicación del arnés del vehículo. Contamos con una alimentación, dos tierras y una señal. En el primer punto podemos encontrar que es este. Es una alimentación que viene del relevador número 53. Lo podemos encontrar debajo del volante, exactamente en la caja en la fusilera o con relevadores. Es el número 53. Podemos verificar su estado primero del relevador y sobre todo en la línea del arnés que se conecta a este sensor. Podemos checar si efectivamente nos llega la señal de corriente. Una vez checada la corriente, procedemos a checar las tierras que vienen de la computadora, que son estas dos pines. Las tierras que vienen de la computadora son en el primer pin o punto, es el número 56, es el número, la terminal 56, y el segundo en el pin número 42, que este más bien es un pin para monitorear en dado caso de que llegase a haber una variabilidad en la resistencia, algún voltaje demasiado excesivo, o inclusive que no haya ni presencia de ningún tipo de resistencia o voltaje. Para entender el funcionamiento de este sensor he preparado una pequeña tabla de referencia. Al ser de circonio, trabaja con operación de temperatura de unos 300 grados centígrados como máximo. ¿Qué quiere decir con esto? De que el sensor, en general los sensores de oxígeno trabajan en un rango de 400 a 600 milivolts. Pero, ¿qué es lo que nos marca esta referencia? Pues el rango de aire combustible en todo vehículo. La mezcla estequiométrica, que es de 14.5 a 1, para una eficiencia excelente del vehículo, en este caso del motor. Aquí en mi gráfica podemos notar de que
al ser el mayor el voltaje, quiere decir que el nivel de oxígeno es alto. Quiere decir que es una mezcla pobre. Entonces lo que hace este sensor es regular el voltaje y la dispersión de la gasolina. ¿Para qué? Para que proceda a quemarse de una manera estequiométrica y relacione a los datos de fábrica. Recordamos que un nivel de oxígeno alto es una mezcla pobre y un nivel de oxígeno bajo es una mezcla rica. Exceso de gasolina, poca gasolina. Entonces, este sensor de oxígeno va regulando la cantidad de gasolina a inyectar. Recordemos que en estos tipos de vehículos, especialmente en los Jetta, en este tipo de motores, contamos con un sensor de temperatura y va trabajando de la mano de este sensor. Porque el sensor de temperatura obviamente marca la temperatura del anticongelante, llegando a una operación de 90 grados. A los 90 grados, aparte de medir la temperatura, manda señal de referencia a la computadora para regular así el tiempo. Por eso es de que hay muchos problemas entre si es el sensor de oxígeno, si es el sensor de temperatura, o inclusive dicen que es el TPS. Todos esos tres sensores van de la mano y se van regulando ellos mismos. Pero el más importante es sin duda alguna el sensor de oxígeno, ya que este va regulando la mezcla, la inyección de gasolina. Este vehículo presentaba se checó en el escáner el voltaje y presentaba un voltaje de 0.46 volts o 460 milivolts aproximadamente. Esto es un aproximado. En sí, ¿qué es lo que pasó? Este vehículo marcaba, al no trabajar el sensor de oxígeno, la computadora entró en modo de datos de fábrica, lo que manejaba una señal continua de este tipo de voltaje. El único detalle es de que se encuentra en un rango alto eso nos marcó en el escáner, pero checándolo con el multímetro nos marcaba hasta .70 volts o 700 milivolts. Un excesivo gasto de combustible. Entonces se procedió a verificar el estado de este sensor. Tenemos para realizar las pruebas, lo que podemos hacer es, como es de tipo resistor, podemos verificar el estado de la resistencia. Obviamente lleva una resistencia y lo vamos a verificar colocando nuestro multímetro en la escala de ohms. En la escala de ohms lo vamos a colocar en escala de 200 milivolts, porque es el rango que con el que estar trabajando, o en su defecto en el de 2000, no hay problema. Vamos a verificar, colocar cualquier punta en cualquiera de los dos pines y vamos a checar el ohmiaje en este caso. Al verificar la resistencia del sensor, debemos de tener en cuenta el dato que nos marca en el multímetro. Debemos recordar que este sensor, específicamente en estos vehículos, trabaja de una resistencia entre 2.3 y 4.3 ohms. Si se mantiene durante esta escala la resistencia, podemos efectuar que efectivamente se encuentra en buen estado, ¿no? De igual manera, al ser señal, podemos hacer la única prueba de continuidad, de que ninguno de los dos pines de alimentación con esta señal efectúe una continuidad. En dado caso de que efectúe continuidad, internamente este sensor ya está dañado. Otra cosa importante que podemos verificar es la continuidad de los demás puntos. En este caso se verificó la
la resistencia interna del sensor y no nos marca ningún valor. Lo que sí nos percatamos es de que al empezar a mover estos cables se empezó a realizar la visualización de la resistencia, y la resistencia se encuentra en 1.9, 1.8 ohmios. Entonces, pues tenemos que proceder a reemplazar este sensor, ya que nos está consumiendo demasiada gasolina. Si ustedes cuentan con un escáner, lo pueden hacerle en un osciloscopio, pueden verificar las señales. No debe de haber, en un osciloscopio van a estar representado en una gráfica, y no debe de haber oscilaciones demasiado elevadas o excesivas. Debe de ser de manera continua, se debe mantener el voltaje. Recordemos de que debe de mantenerse entre 400 y 500 milivolts, o en su caso en 600, dependiendo el modelo de su carro, pero en estos casos se mantiene en 450, 500 milivolts. Entonces tenemos que proceder a reemplazar este sensor. Son pruebas sencillas, pero al final de cuentas pudimos encontrar la falla, pues de que teníamos pensado de que era la alimentación, de que no le llegaba corriente, de que fuera la computadora que no mandara la señal. Sin embargo, pues nos marcó que no hay resistencia, nos percatamos también de que pues se le ven unos golpes. Entonces pues por ahí desde que se retiró nos percatamos de eso, además de que no se ve pues uniforme, como ustedes pueden percatarse. Entonces, sin más que decir, esto es todo, amigos.